Vamos a hacer aquí una última ventana, por ejemplo, que vamos a llamar inicio. ¿Ok? Entonces yo volveré a hacer todo esto rápido para que lo tengan todos. Win inicio, y en este win inicio, hop, vamos a descripción, ya saben, yo saco el resizable porque no hay onshores. Vamos a hablar después de lo que son los onshores. Y vamos a ponerle 4 botoncitos. 1, 2, 3 y 4. Ok. Esto yo les pongo la misma distancia, yo les pongo en la mitad de la pantalla, limpio, eso no, vamos a subirlos un poquito, up. Ok. Esto es muy sencillo de alinear la información. Entonces, ventana, vamos a decir inicio. Ok. Este se va a llamar lista. Lista, entonces lista, código, up, open child, entonces open abrir como un hijo, ok, y estoy en lista, estoy en combo, si no me equivoco, esto, entonces vamos a hacer un copia porque vamos a ir rapidito sobre esto. Aquí, selectores, hop. Alors, yo podría también hacerlo directamente desde acá para que vean las distintas opciones. Entonces, aquí yo voy a abrir selector, ¿ok? No más, sin ponerle código. Acá yo le abro la tabla, yo la hago con código, win tabla, y aquí yo digo cerrar. Ah, cerrar. ¿Okay? Y aquí yo puedo directamente buscar. Ok. En este caso, yo voy a lanzarlo como una aplicación. Go me está preguntando cuál va a ser mi primera ventana. Se va a decir que es win inicio. Ok. Muy sencillo. Entonces, lista. Se recuerda un poquito. Ok. Ok. Por el momento son independientes. Ok. Alors, la diferencia que hay entre una cosa importante, ¿sí? En este caso, la diferencia que hay entre el Open Child, ¿ok? Y el Open, ¿ok? Es que haciendo de esta manera, con el Open Child tenemos un efecto que no podemos abrir otra ventana. ¿Okay? Cuando el selector es este, no nos permite realmente, se abre como un GFI arriba de los demás y no nos permite tocar los demás, ¿ok? Entonces es una acción un poquito distinta que van a ver después poco a poco. Entonces cerrar ya me cerra todo. Ventanas modales, exactamente. ¿Ok? Entonces lista, se recuerdan, llenar el campo, ya tenemos información. ¿Okay? Yo cierro, tabla, llenar, suprimir, vaciar, salir, cerrar, terminar. ¿Ok? Entonces, como lo pueden ver, realmente es muy sencillo manejar cosas básicas al nivel de Windows. Alors, cosas que no hemos visto, que podemos un poquito a ver, al nivel del explorador, aquí tengo muchas opciones que me permiten recuperar información.
sea, aquí directamente tengo mis cinco tablas, mis cinco ventanas que he creado y que hacen parte de mi proyecto. Por lo tanto, no tengo ni reportes, ni queries, ni procedimientos, ni nada. ¿Ok? Tenemos un proyecto muy, muy sencillo. Ok. Vamos a pasar a una segunda parte, una parte ya con una base de datos. Vamos a crear un segundo proyecto. Alors, ese segundo proyecto lo vamos a llamar trabajo práctico. En francés yo estoy acostumbrado a poner TP. Vamos a llamarlo trabajo práctico 1. Okay. Igual, vamos a un poquito más rápido, ya se van a acostumbrar a la interfaz. Alors, muchos dicen a veces que WinDev o WebDev a veces tiene una interfaz con muchos elementos que les puede dar miedo a la gente. Se van a dar cuenta que no hay nada que sobra, ¿ok? Al contrario, hay muchísimas herramientas muy potentes que les van a permitir hacer cosas de una manera muy, muy rápida frente a la mayoría de las herramientas. Hay que entender que la filosofía de PCSoft no es como la filosofía de la mayoría de las compañías de desarrollo de herramientas a nivel mundial, que quieren en general imponer un producto o que quieren sacar un nuevo producto que es el nuevo producto genial del momento y sacar del mercado otros que ya no les interesan. Al contrario, PCSoft tiene una herramienta que ha evolucionado desde 25 años, que hoy es muy madura, pero que también permite a gente trabajando todavía con versiones de hace 7, 8, 9, 10 años. Hoy, si no han decidido actualizarse cada año, hoy pueden perfectamente abrir un proyecto que se han hecho hace 10 años y abrirlo, compilarlo y ya, funcionar. ¿Ok? Y al contrario, como lo van a ver, eso es realmente una compatibilidad descendiente, pero una compatibilidad de, no de los 25 años, pero casi de 15, es enorme, porque claro que de vez en cuando se tiene que hacer unos cambios importantes, que una versión 17 no puede abrir una versión 2, tal vez, pero una versión 7 se puede abrir con una versión 17, lo que es impresionante. Y van a darse cuenta que al contrario, lo que hace el trabajo de PCSoft es de hacer todo el trabajo sucio, complejo, para que para nosotros se nos devuelve sencilla la vida del desarrollador. ¿Ok? Van a darse cuenta de esto poco a poco. Ahora, vamos. Tampoco no vamos a utilizar el CSM por el momento. Vamos a cambiar, vamos a utilizar esta interfaz, por ejemplo. A mí me gusta. Vamos a pasar de nuevo en español. Vamos. Hop. Spain, Spanish. Delete. Ok. Eso tampoco no lo quiero. Y aquí vamos a crear una nueva base de datos. Ok. Entonces, cuando va a crear una base de datos, lo que va a hacer es que primero me va a crear un análisis. ¿Un análisis qué es? Un análisis es como una representación gráfica de nuestros ficheros, de nuestros registros, de lo que ustedes pueden llamar tablas, campos, o que como quieran, pero la misma cosa de las conexiones, de los enlaces que hay entre cada tabla, cada campo, y sobre todo saber dentro de la representación gráfica cada fichero a qué base de datos va a apuntar. ¿Ok? Eso es muy importante porque ¿es necesario tener instalado cliente servidor de Hyperfile? No, para nada. Para nada. Podemos perfectamente trabajar sobre Hyperfile Classic, que es la versión monousuario, entre comillas. ¿Ok? Pero yo hago una parte sobre este punto que es importante. Como están viendo acá, esas son todas las bases de datos, en el cual, aquí hay algo que les va a gustar mucho, FoxPro, ¿okay? DBase 3, DBase 4, ¿okay? Sobre lo cual podemos tener acceso nativo. Alors, Classic se instala automáticamente, sí, Classic se instala automáticamente cuando instalamos WinDev o WebDev.
Alors, hay que saber que Hyperfile cliente-servidor es completamente gratis, tanto para el desarrollo que para la producción, para el despliegue en clientes. ¿Ok? Eso quiere decir que cuando uno compra un WinDev, puede perfectamente instalar sus desarrollos en Classic, en monousuario o en cliente-servidor, utilizando Hyperfile cliente-servidor en tantos clientes como ustedes quieran, sin tener que pagar un peso más, un dólar más, ¿ok? Eso está completamente incluido dentro de las herramientas y es completamente gratis, ¿ok? Alors, lo que sí es de pago son las licencias nativas para algunas bases de datos y otras son gratis. Por ejemplo, las de FoxPro son directamente incluidas en el paquete, no hay que hacer nada. Las de Access también son directamente incluidas dentro del paquete. Las de Postgres SQL y las de MySQL son a descargar aparte, pero son gratis. ¿Okay? O PostgreSQL es una excelente opción de una base de datos muy potente. Claro, podemos comunicar en tiempo real con Excel también. Y después existen unos accesos nativos para grandes bases de datos. Excel es gratis. Los únicos accesos que son de pago y se paga una licencia por servidor es para Oracle, Informix, Sybase, AS400, Progress, las grandes bases de datos comerciales, lo cual sí, aquí en este caso hay que pagar una licencia. ¿Okay? Pero no es muy caro porque una persona que utiliza Oracle generalmente le puede poner 800 euros para tener un sistema que se va a conectar a Oracle, no hay ningún tipo de problema. ¿Okay? Si uno quiere una base de datos muy potente, PostgreSQL es muy potente. ¿Okay? Y es un acceso gratis. Alors, ¿cuál es la cantidad de usuarios para Hyperfile SQL? No tengo la cifra exacta en la cabeza, pero son billones de datos. Entonces, con esto ya podemos... Ok. Entonces, yo sigo. Vamos por el momento a utilizar Hyperfile Classic para la base de nuestro proyecto. Quiere decir que cuando voy a crear una tabla, un fichero nuevo, me lo va a crear directamente en Hyperfile, ¿ok? Sin embargo, todo esto lo podemos cambiar después. Podemos perfectamente tener dentro de un proyecto 3 ficheros que van a atacar Oracle, 3 que van a atacar Sybase, 3 que van a atacar Hyperfile cliente-servidor y 3 que van a atacar Hyperfile Classic en local, ¿ok? Todo eso es posible y todo eso se puede mezclar de una manera muy sencilla. Ok, entonces, acá vamos a crear una pequeña base movimientos que van a ser, la idea es de hacernos como una pequeña base de gestión de nuestros gastos. ¿Okay? Ya estamos en Navidad, es momento de gestionar nuestro dinero. Entonces, acá como por defecto yo he creado un proyecto Hyperfile Classic, le propone de crear la base de datos de este fichero en Hyperfile Classic, pero como se lo he dicho ya, lo podemos hacer en todas estas bases de datos. Ok, el tamaño puede exceder 2 GB, pues sí, ok, por el momento no vamos a hacer algo que sea muy complicado. Alors, por defecto, acá, porque no le dije que no, me ha creado un ID automático, un automatic ID, pero podemos decirle que no, o lo podemos suprimir y crear un ID como lo queremos, puede ser un fichero texto, no hay ningún tipo de problema. ¿Okay? Ok, entonces acá vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear una fecha para un movimiento. En este caso va a ser una fecha, the date. ¿Okay? Entonces, el tamaño es directamente llenado por el sistema. Después vamos a dar una descripción. Alors, aquí vamos a dar texto y un texto 50. ¿Okay? Yo tabulo y yo paso directamente a barro. Aquí vamos a ponerle un gasto. Alors, un gasto.
que va a ser un numérico, ¿de acuerdo? Que puede ser un real, ¿okay? Un numérico, no un integer, pero en este caso un real. Y aquí vamos a poner, Gastó un ingreso, vamos a llamar ingreso, o es mejor de decir ingreso, pero pues no es grave. Allez, egreso, para hablar como los bancos, e ingreso. Y aquí, igual, yo le pongo un numérico y un real. No más.